Más o menos los tres finalistas. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer finalmente el dólar blue retrocedió 20 pesos, pareciendo frenar un poco la carrera alocada que tuvo el dólar blue y también los otros dólares financieros desde que el gobierno el lunes dispuso la devaluación del peso de un 22% frente al dólar. Ahora quedó en 7.60 y hubo algunas señales que dan la sensación de que esa corrida puede terminar acá, donde está, con todas las consecuencias que esto trae para lo que tiene que ver con la inflación del mes de agosto, los precios, lo que está pasando. Además, todavía hay gran parte de la economía paralizada por falta de precios, pero daría la sensación, o por lo menos es la esperanza del gobierno, que esto se acomode acá, de acá a las elecciones del 22 de octubre, con lo que va a ser después el desembolso. Va a viajar Sergio Massa al Fondo Monetario la semana que viene, buscando traer los 7.000 millones de dólares de un desembolso que le daría, o que cree que le daría, espalda al Banco Central, que sigue juntando dólares. Esa es la única noticia un poco de cierta tranquilidad de estos días, para reforzar las reservas del Banco Central y llegar a transitar este periodo de tanta incertidumbre electoral. Muy potenciado, por supuesto, por las chances altísimas que parece tener, o las probabilidades o chances altas que tiene Javier Milei de llegar a la presidencia. Ayer fue notable lo que pasó, porque si uno hace un recorrido por distintos sectores de muy variada ideología y de muy variada extracción, muchos sectores salieron en defensa propia a plantear sus objeciones a las propuestas de Javier Milei. Una, y quizás la más evidente, es el CONICET. Los científicos del CONICET van a estar marchando en el día de hoy a las 4 de la tarde, ahí en el Polo Científico, en defensa del Instituto de Ciencia y en contra de la propuesta de Milei, según la cual el Estado no tiene por qué poner plata en ciencia. También hubo un pronunciamiento muy importante de la Academia Nacional de Periodismo, planteando su preocupación por el grado de destrato y acusaciones, sobre todo muy imprecisas, de Milei, hablando de que aquellos que lo critican son los periodistas tragapauta, que se va a acabar todo eso, con lo cual también la Academia Nacional de Periodismo planteó una preocupación que tiene que ver con la libertad de prensa y la forma en que Milei aborda y se refiere a quienes lo critican. Después saltó China, porque había dicho a Bloomberg Javier Milei que en caso de ganar la presidencia el Estado no haría negocios con China, porque China es un país donde no hay libertad y a quienes intentan tenerla se los asesina, y que él no comercia con asesinos, con lo cual China lo invitó a conocer China. Después, un asesor muy cercano de Barack Obama durante el gobierno del presidente demócrata de los Estados Unidos y otros también en Estados Unidos, planteando que la salida de la dolarización es una pésima idea. Dijo que plantean como ejemplo el caso de Ecuador. Ecuador va a elecciones este domingo y la dolarización de Ecuador le ha planteado una dificultad. Es previa a la llegada de Correa al gobierno, que era el contemporáneo de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, hoy condenado por corrupción, está en Bélgica, va a pelear la elección con una candidata propia, pero él no puede pisar Ecuador porque iría preso. Pero la cuestión es que Ecuador terminó dolarizando, subieron mucho las tasas de interés últimamente en dólares, lo hizo la Reserva Federal de Estados Unidos para frenar la inflación, y eso le ha generado se le hizo mucho más cara la deuda a Ecuador, y está en una situación de crisis económica bastante seria. Le pasa también que no tiene inflación, pero tiene otro tipo de problemas. Hay quienes plantean también que terminó generando un Estado muy permeable al lavado de dinero, ahora tomado por grupos narcocriminales, hubo un asesinato de un candidato. Bueno, en fin, la mirada incluso de los círculos de poder, esto es lo que quiero decir, de Estados Unidos, es que la idea de dolarizar la Argentina sería una pésima idea, y que Ecuador es un buen ejemplo acerca de cómo es una opción que no funciona. Y ayer pasó algo muy llamativo, que es que las 6 cámaras empresariales tenían previsto una reunión para presentar un plan de infraestructura en la Bolsa de Comercio, y las 6 cámaras empresariales de distintos sectores plantearon todas sus objeciones y su preocupación a algunos de los planes de Milei. Milei había dicho que el Estado no tiene por qué participar de la obra pública, que en todo caso que la desarrollen los privados, y el presidente de la Cámara de la Construcción dijo que en casi ninguna parte del mundo esto ocurre, que el 10% de la obra pública, de la obra de infraestructura
industria en el mundo la desarrollan los privados. A ellos, Milei los había llamado empresauros, había dicho que esa es la Cámara Argentina de la Corrupción, pero hay dirigentes, por ejemplo, de la sociedad rural, que son tremendamente opositores al gobierno. Marcos Pereda, que es de la sociedad rural argentina, uno de los principales incluso financistas de la campaña de Juntos por el Cambio, dijo que el Estado tiene un rol clave en el desarrollo de la infraestructura. Es muy loco escuchar a estos empresarios de pronto defender también el rol que sí tiene el Estado en muchas de las cuestiones de la economía. Dijo, por ejemplo, estaba buscando uno más que me llamó mucho la atención, Daniel Funes de Rioja, el titular de la Unión Industrial Argentina, que viene de los alimentos, de la industria de los alimentos, es abogado de la Copal, dijo, cualquier espacio que quiera gobernar el país tiene que entender el rol de la industria nacional. Con lo cual hay también una reacción muy generalizada, por un lado de gente que siente que Milei amenaza cuestiones básicas que hacen a la apuesta por el desarrollo del país, que tiene que ver justamente, por ejemplo, los desarrollos científicos, la participación en la infraestructura. También Milei tiene un discurso, y se ve cada vez más. Hace un ratito entrevistábamos a un repartidor de Rappi que es seguidor de Milei, donde el Estado contamina todo aquello que toca. Indistintamente están los que trabajan para el Estado, que son todos unos chorros que viven prebendarios, y ahí entran desde los que tienen planes sociales, a los que igual les dijo que les va a mantener los planes, pero sin intermediaciones, pero están desde los que tienen planes sociales hasta el que hace desarrollos científicos o la obra pública de infraestructura. La única señal que tuvo en las últimas horas el equipo de Javier Milei, que ahora a la mañana se va a reunir con funcionarios del Fondo Monetario, ya lo hizo el equipo de Patricia Bullrich. Ayer Sergio Massa dijo, bueno, funcionario de segunda, uno de los financistas que forma parte del equipo de Milei, que está mucho más, él viene de la economía de las finanzas, toda su mirada y todo su equipo es mucho más de finanzas que de cualquier otra cosa, y uno de los integrantes de su equipo dijo ayer, y lo escribió en un tuit bastante importante por el peso que tiene, se llama Darío Epstein, por el peso que tiene en el entorno de Milei, dijo el Blue a 7.80 es una estafa, señalando que había habido una sobrereacción del mercado y que ese valor al cual estuvo alcanzando en estos días el dólar blue es totalmente exagerado y no hay justificación para tal cosa. Esa es la primera vez que se escucha decir a alguien del equipo de Milei que, bueno, que ya el dólar, porque en la medida que, pero de todas maneras insisten con la idea de dolarizar, e incluso planteó dudas acerca de qué haría con las deudas que tiene el Banco Central. El Banco Central le debe a los bancos a través de los títulos, las LELIQs, etcétera. Hubo un tiempo en el cual, en la época de Menem, que es la época que Milei más destaca como una época que dice que fue el último buen momento de la economía, porque la convertibilidad del 1 a 1 trajo estabilidad económica. Bueno, en aquel momento también, antes, Herman González, cuando venía la convertibilidad, lo que hizo fue, antes de Cavallo, de cambiarle a los bancos la deuda que tenían centrada con ellos por el Bonex, por unos bonos, plan Bonex, a cambio de los depósitos de los ahorristas. Con lo cual dicen, bueno, y eso salió Sergio Massa diciendo, che, ¿y los bancos no tienen algo que decir sobre esto? Los bancos formaron parte, también la Cámara de Bancos estaba presente en el grupo de las 6 cámaras que ayer, en esta reunión tan particular de todos los sectores de la economía, porque es el propio empresariado, uno de ellos, Gaby, que era el anfitrión, dice, miren que yo soy recontra ultraliberal, pero hay lugares donde el Estado tiene que estar. Yo creo que un poco la discusión es, por un lado, la dolarización y sus consecuencias, la eliminación del Banco Central, con la cual insiste Javier Milei, y la idea de que el Estado no tiene que estar en absolutamente ningún lado. Bueno, esas son algunas de las discusiones que, frente a la cercanía o la posibilidad que parecía irrisoria de que Javier Milei llegara a la presidencia, después del resultado del domingo, bueno, hay sectores, incluso el establishment, sectores empresariales, sectores sumamente enfrentados incluso con este gobierno, que empiezan a alertar acerca de las consecuencias que podrían tener las políticas que está promoviendo Javier Milei.